Perfecto, muy buenas tardes, estimadas y estimados. Espero que estén todos muy bien el día de hoy. Eh, Perdón, me fui completamente cuando leí la pregunta que nos hacía Francisca. ¿Ya? Vamos a comenzar ya con la actividad. Estamos ya a 5 minutos del inicio, son las 6:05. Así que vamos a dar inicio a esta actividad en honor de todos los que están ya presentes. Recuerde, porfa, Elías, estar atento ahí a los que van ingresando. Muchas gracias. Y recuerden, chicos, chicas, aquí la actividad es suya. Ustedes pueden levantar la manito, preguntar cuando estimen conveniente. No tengan miedo de consultar. El día de hoy vamos a continuar con la unidad introductoria sobre vectores y magnitudes vectoriales en estricto rigor. ¿Ya? Cualquier cosa, si es que no se me llega a escuchar, si hay algo que no se entiende, pregunten nomás, vayan comentándome al respecto. Va a quedar toda la actividad grabada, así que no hay ningún problema. ¿Ya? Perfecto, chicos, chicas. En la actividad pasada quedamos en la representación de un vector. ¿Ya? Me gustaría saber si alguno o alguna quedó con dudas de la actividad pasada. Y nos preguntaba, claro, Francisca nos preguntaba si nos iban a avisar cuándo va a ser el día electivo. El día del electivo son los viernes, ¿ya? Que no se olvide eso, pero todavía no partimos, ¿ya? ¿Todo bien? Respondo a su pregunta, Francisca. Francisca, ¿sí? Ah, ya, perfecto. Yo creo que vamos a partir ya la próxima semana cuando ya hayamos visto toda esta parte introductoria de la física, ¿ya? Entonces repasamos qué es lo que es el concepto de física, qué es lo que era una magnitud, cómo nosotros medíamos la física y definimos dos distintas magnitudes físicas, que eran las magnitudes escalares y las magnitudes vectoriales, ¿cierto? Luego estuvimos un momento hablando sobre vectores, como qué eran las componentes de los vectores, cuáles eran los vectores unitarios, qué representaba cada vector unitario, que en estricto rigor la dirección de las componentes de estos vectores o las proyecciones de los vectores. Definimos también cuánto iba a ser la magnitud, cómo calcular la magnitud de un vector, ¿cierto? Y nos quedamos justamente en ese punto, ¿ya? Según veo que Patricio no tiene dudas, las demás chicos, chicas, ¿tienen alguna pregunta hasta ahora con respecto a lo que hemos visto? ¿O no? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Vamos, si quedó todo claro, digan sí, me quedó todo claro. Y si hay algo que no le haya quedado claro, vayan preguntando, vayan consultando, ¿ya? La actividad, como les digo, es suya, pero la idea es que vayan interactuando con nosotros, ¿ya? Victoria, ¿está por ahí? ¿Me escucha? Aquí es como una comunicación con los fantasmas. Hay que preguntar si están por ahí y si nos escuchan. ¿Tiene alguna duda hasta ahora, Victoria? No, parece que no está. Montserrat, ya, Francisca dice que no tiene preguntas, perfecto. Francisca también. Claudia, ¿qué es lo que nos dice Claudia? Yo no sé si tengo dudas porque aún no hemos resuelto preguntas, así que creo que ahí tendré algunas dudas. Ojo, Claudia, resolver preguntas o hacer ejercicios no necesariamente significa que uno entienda. Uno puede hacer un ejercicio fácilmente y resolverlo y al final nunca entendió qué es lo que es el ejercicio, pero al final lo resuelve. ¿Ya? Así que dudas uno va teniendo a medida que va entendiendo la materia. Si me dice, comprendo qué es lo que quiso decir con esto, o logro relacionarlo con algo. En ese caso, ahí ya usted podría decir que no tiene dudas. ¿Ya? No solamente por resolver o no un ejercicio. ¿Se entiende, Claudia?
Victoria dice que no tiene dudas, perfecto. Así que, chicos, chicas, no se queden con, hice un ejercicio, lo hice bien, aprendí. No, no que hayan hecho un ejercicio bien no significa que hayan aprendido. Y que hayan hecho un ejercicio mal tampoco significa que no hayan aprendido, solamente que en algún punto se equivocaron. ¿Ya? Lo importante es entender bien el concepto y poder relacionarlo. ¿Ya? Si ustedes pueden, por ejemplo, explicarme a mí qué es lo que es un vector, ya. Yo les diría, perfecto, aprendieron lo que es un vector. Aunque obviamente no porque me lo expliquen significa que vayan a... eh, que no puedan explicármelo no significa que no hayan aprendido. También podrían haber obtenido esa información y ser un poquito más introvertido y tener esa información para ustedes mismos. ¿Ya? Entonces, me pregunta Antonia, ¿qué es un vector? Perfecto, es una súper buena pregunta. Un vector es como nosotros representamos físicamente una magnitud en donde nos interesa conocer tanto el valor como tal, como su dirección y su sentido. ¿Ya? Recordemos que un vector como tal, un vector, las magnitudes vectoriales, son magnitudes físicas, en estricto rigor magnitudes matemáticas, pero en este caso estamos hablando de magnitudes físicas, que tienen tres características fundamentales: su magnitud, módulo o tamaño, la dirección, que es representada por una línea de acción, y el sentido. ¿Ya? ¿Se entiende, Antonia? Y obviamente esto se representa matemáticamente a través de distintas maneras. En estricto rigor, un vector es un concepto totalmente abstracto. Ustedes no van a encontrar por la calle un vector, ustedes no van a ir por la calle y encontrarse un vector. Lo que sí podrían hacer es representar algo a través de un vector, como por ejemplo la posición. Yo podría decir que la posición es un vector. ¿Por qué? Porque yo tengo una magnitud, 5 pasos. ¿Ya? 5 pasos es una magnitud de un vector posición. ¿Ya? 5 pasos desde un origen. ¿En qué dirección? En dirección norte-sur. Perfecto. ¿Y en qué sentido? Voy al norte, no voy al sur, voy al norte. ¿Ya? Pero en ese eje. ¿Se entiende, Antonia? ¿Dudas hasta ahora? Si se quedó con duda con la explicación, nos comenta nomás sin ningún problema. Si le quedó claro, nos dice también que le quedó claro. ¿Ya? Perfecto. Vamos a poner un ejemplo. Una magnitud vectorial se podría representar justamente la posición de un objeto. Pongamos un sistema de referencia. ¿Ya? Esto que está aquí es mi casa, que mi sistema de referencia corresponde a la posición 0,0. ¿Ya? ¿Qué quiere decir 0,0? Significa que hay 0, una posición 0 en este eje, en esta dimensión, en una dimensión X, y 0 en la dimensión Y. ¿Ya? ¿Todo bien hasta ahí, Antonio? ¿Se entiende lo que estoy mostrando hasta ahora? ¿Sí? Perfecto. Yo podría decir, estoy en mi casa, entonces estoy en una posición 0,0. ¿Ya? Elías, acuérdese de ir habilitando a la gente de la sala de espera, porfa. Em, si estoy alejado de mi casa, yo podría estar alejado de mi casa en cualquier punto, ¿cierto? En cualquier punto en el plano. Si estoy, por ejemplo, hacia digamos que para acá está el norte y para acá está perdón, voy a hacerlo como están en los mapas. Hasta acá arriba estaría el norte y hasta aquí estaría el este. ¿Ya? Entonces yo podría estar alejado de mi casa unos 3 pasos hacia el norte, ¿cierto? O podría estar alejado unos 3 pasos hacia el este. O incluso podría estar en un punto intermedio, alejado 3 pasos, tanto del norte como del este. Camina 3 pasos hacia el norte y 3 pasos hacia el este. ¿Ya? Y me encuentro en este punto. Ese punto que está aquí es el punto 3,3, porque caminé 3 pasos hacia el norte y 3 pasos hacia el este.
o 3 pasos hacia el este y 3 pasos hacia el norte. Eso representa un vector conocido como vector posición, ¿ya? Entonces, ¿qué sería un vector? Simplemente una magnitud física, ¿ya? O una magnitud matemática, en estricto rigor, que requiere de otra información, no solamente del valor, sino que además de la dirección, que en este caso es el norte y el este, ¿lo ve Antonia? Y además tenemos un sentido, que es básicamente hacia dónde va la flecha, si va hacia allá o va hacia el otro lado. Me estoy alejando 3 unidades hacia arriba o hacia abajo, hacia la derecha o hacia la izquierda, y todo depende de mi sistema de referencia. Ahora, ¿por qué le recuerda las matemáticas? Porque la física trabaja con el lenguaje matemático. Gracias a las matemáticas es que nosotros podemos trabajar con física. ¿Se entiende, Antonia? ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Consulta que tenga? ¿Le queda más claro lo que es el concepto del vector? Que en estricto rigor es una representación, nada más que eso, una representación de una magnitud. Y que es un poquito más compleja que simplemente una magnitud escalar. ¿Ya? Perfecto, súper bien. Vamos a borrar esto entonces. Vamos a borrar todo esto. Y bueno, la dirección podría ser representada tanto por esta línea como por un ángulo con respecto a un eje determinado. ¿Ya? Y la dirección, obviamente, digo, el sentido básicamente es la flechita, si va hacia un lado o va hacia el otro lado. ¿Ya? Y por lo tanto, esto estaría representado por un signo. Si la flechita va en el mismo sentido que ¿cómo lo podríamos decir? Del 0 hacia una dirección en particular, en ese caso tendríamos un sentido positivo. ¿Ya? Si va en el sentido contrario, significa que el sentido es negativo. ¿Ya? Eso básicamente. Y dijimos que los vectores se podían componer de, valga la redundancia, sus principales componentes. ¿Y qué son los componentes? Son las proyecciones sobre un eje determinado o una dimensión determinada. ¿Ya? Que podría ser el X, el Y, el Z, incluso la dimensión temporal, si estamos hablando de 4 dimensiones. ¿Ya? ¿Todo bien? Y ahora, ¿cómo nosotros damos la dirección a estas componentes? Resulta que existe algo que se llama vectores unitarios. ¿Qué son los vectores unitarios? Son vectores que se encuentran en cada uno de los ejes y cuya magnitud es 1. ¿Para qué? Para que al multiplicarlo con una magnitud dada, me dé básicamente la misma magnitud, pero le agregue la dirección que corresponde. ¿Ya? Entonces, yo podría representar este vector que tiene componentes en X, en Y y en Z en base a los vectores unitarios I, J y K, donde I es el vector unitario que se encuentra sobre el eje X, J es el vector unitario que se encuentra sobre el eje y K es el vector unitario que se encuentra sobre el eje Z. ¿Ya? Por lo tanto, además de representar nuestro vector en un sistema de ejes coordenados como este que está aquí, también lo podríamos representar como un polinomio. Es decir, el vector C, yo lo puedo representar como el valor de mi componente en X con el versor y versor o vector unitario, más la componente en el eje Y, J versor o J vector unitario, más la componente en Z, K versor. ¿Ya? Algunos le dicen K-tongo, J-tongo y tongo. Depende de dónde lo estudiaron y de qué libro están extrayendo la información. Aquí podríamos decirle I versor, J versor y K versor. ¿Por qué?
porque son versores o vectores unitarios. ¿Ya? ¿Dudas hasta ahora, chicos, chicas? ¿Consultas que tengan? Sé que no es la materia más entretenida del mundo entender de vectores, pero ¿por qué lo pasamos? Porque estos vectores son la base de lo que vamos a trabajar más adelante con fuerzas. ¿Ya? Si ustedes no entienden vectores, no van a entender realmente cómo es que se comporta la fuerza. ¿Ya? ¿Todo bien, chicos, chicas? Sí, profe. Excelente. Recuerden tener esta interacción con nosotros. Francisca, dígame. Pero fue una consulta, en este caso, el vector, en ejemplo, el y siempre va a estar sobre el eje X, o sea, Exacto. El versor. siempre. El vector Ah, unitario o versor. ¿Ya? ya, pero siempre va a estar ahí y por En- eso también es unitario. exacto. Siempre va a estar Ah, ahí. Ojo, es unitario porque tiene módulo 1. ¿Ya? pero si no tuviera módulo uno ahí no sería unitario. Si no tuvieras módulo 1, no sería un vector unitario. Simplemente sería un vector cualquiera. ¿Ya? Pero que está sobre el eje X. ¿Qué es lo que me indica que tenga un y con el gorrito arriba? Me representa que está sobre el eje X, que ese vector se encuentra sobre el eje X, y obviamente después puedo ir sumando los distintos vectores. ¿Ya? Que eso es lo que vamos a ver enseguida. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo este vector de acá, que llega hasta 3, podríamos decir que este vector que acabo de dibujar tiene una magnitud, tiene un valor 3i. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se encuentra sobre el eje X, es decir, tiene un vector unitario que le da la dirección y. ¿Se entiende, Francisca? ¿Respondo a su pregunta? Sí, profe, sí. Sí. Gracias. Perfecto. Ningún problema. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, ya. Como les decía, los vectores unitarios tienen un valor, un módulo 1, ¿cierto? Y podemos escribir nuestro vector, cualquier vector, con sus componentes en X y agregando la dirección Y, más la componente ni, agregando la dirección J, J versor, más la componente en Z, agregándole el vector o el vector unitario K versor. ¿Ya? ¿Cómo calculamos el módulo? Dijimos que lo hacíamos, por ejemplo, con el teorema de Pitágoras. ¿Qué nos decía el teorema de Pitágoras? Que la hipotenusa al cuadrado era igual a la suma de los catetos al cuadrado. Y por lo tanto, la hipotenusa iba a ser la raíz cuadrada de la suma de los componentes al cuadrado. ¿Ya? O la suma de los catetos al cuadrado. ¿Ya? ¿Todo bien? ¿Todo claro hasta ahora? ¿Dudas que tengan? Victoria, hasta ahora, ¿tiene alguna pregunta? No, ninguna. ¿No? Perfecto. A ver, Damián, ¿consultas hasta ahora? Vamos a preguntar No, ahí ninguna. de manera aleatoria. Mitzi, ¿alguna duda hasta ahora? No, profe, ninguna. ¿No? Perfecto. ¿Y Sebastián? ¿No? O tal vez hay muchos Sebastián y no sabe quién pregunta. Ya, perfecto. Todo bien, todo claro, me dice María. Excelente. Súper bien. Entonces, lo otro que vamos a ver son las proyecciones de un vector o lo que se conoce como descomposición cartesiana. ¿Ya? ¿Por qué queremos descomponer nosotros un vector? Porque es mucho más fácil trabajar con vectores que se encuentran sobre los ejes que vectores que se encuentran en cualquier plano. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, estamos observando un vector que se encuentra en un plano. ¿En qué plano? En el plano XY. Voy a mover esto un poquito más al lado. El plano XY. ¿Ya? En estricto rigor, el plano XY corresponde a la hoja que ustedes están viendo o su pantalla. El vector que estamos viendo es el vector A y que se encuentra en ese plano, ¿ya? Y que está representado por cuál es su magnitud en el eje X y cuál es su magnitud en el eje Y, ¿ya? Nosotros podríamos preguntarnos ya, pero ¿y cuánto vale el vector que está aquí? ¿Cuál es su componente? Si lo que nosotros conocemos es la magnitud de este vector, ¿ya? Es decir,
módulo de A, el módulo o magnitud se escribe así, con estas rayitas a los lados. Si nosotros sabemos cuánto es el módulo de A, nos preguntamos ahora, ¿cuánto vale este vector de acá abajito? Voy a ponerle un color distinto para que se vea. Este vector de acá abajo, o este vector de acá, que son sus componentes en el eje X y en el eje Y. ¿Y por qué trabajo con componentes en el eje X y en el eje Y? Porque es mucho más fácil trabajar sobre ejes bien definidos que trabajar con vectores en cualquier parte del espacio. ¿Ya? Así que es súper importante entender lo que son las proyecciones de un vector o la descomposición cartesiana. ¿Ya? Entonces, imaginemos lo siguiente. Tenemos un vector que tiene un ángulo alfa, digamos 45 grados. 45 grados. Y la magnitud de ese vector tiene un valor o una longitud de 3 metros, 3 pulgadas, 3 newtons, ¿cierto? 3 pascales, lo que sea. ¿Ya? Recordemos que un vector puede ser cualquier magnitud física vectorial, ¿ya? O podría representar cualquier magnitud en estricto rigor. Entonces, lo que tenemos aquí es un vector representado en algo que se llama coordenadas polares, en donde nos interesa saber la magnitud y nos interesa saber el ángulo. Pero yo quiero llevar esto a coordenadas cartesianas, es decir, saber cuál es su valor en el eje X y su valor en el eje Y. ¿Qué es lo que hago? Hago una proyección del vector. ¿Se acuerdan de trigonometría? ¿Les pasaron trigonometría en clases de matemáticas? Dígame. Profe, disculpe, me perdí. ¿De dónde sacó los 45 grados? Estoy ¿Se inventando. deduce nomás? Ah, ok. Estoy Ok, inventando. Estoy inventando. ya. ¿Ya? Steven hace una pregunta. ¿Qué son las coordenadas polares? Es una pregunta, ¿cierto? Las coordenadas polares son una forma más de representar vectores. Nosotros representamos los vectores de momento en 3 sistemas distintos. Primero, un sistema de ejes coordenados, en donde teníamos que el vector C, por ejemplo, tenía una componente en X, una componente en Y y una componente en Z. También teníamos la representación polinómica del vector, que era Cx, donde Cx es la magnitud del vector en X con la dirección y-tongo, ¿cierto? Ci es la magnitud en el eje Y con la magnitud j-tongo, digo, con la dirección j-tongo, y tendríamos Cz con k-tongo. ¿Ya? Esas son dos representaciones distintas de vectores. Pero además existe otra representación, que es la representación polar, en donde el vector C va a ser el módulo de C, donde el módulo de C es simplemente el número, cuál es el tamaño o la longitud, cis alfa, donde alfa es el ángulo. ¿Ya? ¿Y qué representa cis? Significa coseno y seno. ¿Ya? Coseno y seno del ángulo. Nada más que eso. ¿Se entiende? ¿Alguna duda hasta ahora? Eso es básicamente una representación polar, pero que no se las piden en, ¿cómo se llama esto? En la prueba. Así que tranquilos con eso. ¿Ya? Tranquilos hasta ahora con eso. ¿Respondo su pregunta, Steven, o no? ¿Sí? Perfecto. Entonces, ¿qué información sabemos? Sabemos el ángulo y sabemos el módulo. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros lo que queremos hacer ahora es conocer cuál es su componente en X y cuáles son sus componentes en Y. Y si se acuerdan o pasaron trigonometría en clases, sabemos que el coseno de un ángulo alfa cualquiera, como por ejemplo este de 45 grados, va a ser siempre el cateto adyacente, es decir, el que está al ladito, pegadito al ángulo, cateto adyacente, dividido en la hipotenusa, ¿ya? En la hipotenusa. Y yo me pregunto, ¿qué es el cateto adyacente en este diagrama de vectores?
Si se fijan, el cateto adyacente es nuestro vector A en X. ¿Lo ven o no, chicos, chicas? ¿Se entiende que el cateto adyacente aquí es nuestro vector A en X? Y la hipotenusa es A, ¿cierto? Entonces decimos que el coseno del ángulo alfa es igual a AX partido en A. Donde esto es básicamente los módulos, ¿ya? ¿Y qué sucede si nosotros empezamos a despejar el valor de AX, que es lo que nosotros nos interesa de momento? Podríamos decir, ¿cierto? La típica frase de los profesores de educación media, pasamos, este que está dividiendo lo pasamos multiplicando para acá. ¿Ya? Realmente lo pasamos multiplicando, no es que un número llegue y empiece a caminar y pase al otro lado, ¿cierto? Me pregunta aquí Claudia, ¿qué es un cateto? ¿Se acuerda de los triángulos o no, Claudia? ¿Pasaron triángulos? En matemática todavía no pasamos eso y yo salí del colegio en 2017, así que no me acuerdo nada de geometría. Ya, perfecto. Mire, un triángulo es... ¿Qué es un triángulo? ¿Puede definirme un triángulo, Claudia, o no? No sé, una figura de 3 lados, no sé. Perfecto, una figura plana de 3 lados, en realidad es de 3 ángulos, por eso se llama triángulo, pero esos triángulos se forman a través de los 3 lados, ¿ya? Un triángulo, cuando es rectángulo, es decir, tiene un ángulo de 90 grados entre cada uno de estos lados, estos dos lados tienen un ángulo de 90 grados, estos laditos nosotros los conocemos como cateto, ¿ya? Este ladito y este ladito lo conocemos como cateto. ¿Se entiende, Claudia? Sí, Y el lado más largo del triángulo, de un triángulo rectángulo, se conoce como hipotenusa. ¿Ya? ok. ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Le queda Sí, ahora profe. ya más claro qué es un cateto, qué es una hipotenusa? Entonces con eso Sí, profe. ya podemos Ya, continuar con esta explicación. gracias. Excelente. Entonces, como les decía, podríamos despejar este valor de aquí y ocupar la típica frase de, si está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando. No es que vaya un número caminando de un lado hacia el otro lado del paréntesis y que en el trayecto se canse y cambie de signo o que en vez de dividirse se multiplique, ¿cierto? Lo que estamos haciendo realmente es multiplicando a ambos lados por el mismo valor. Si está dividiendo, ¿cierto? Multiplicamos por el mismo valor a ambos lados. ¿Ya? ¿Y por qué hacemos eso? Porque si se fijan, esto es lo mismo que multiplicar por a partido en 1, ¿o no? Y si multiplicamos por a partido en 1, y la multiplicación es conmutativa, es decir, podemos combinar los factores, podríamos decir que esta parte de acá, la podemos reescribir como ax partido en 1 multiplicado por a partido en a. ¿Y cuánto es a partido en a? ¿Cuánto es a partido de 1? Perfecto, Patricio. 1. Entonces lo que estoy haciendo al multiplicar a ambos lados es aplicar el mismo valor para poder convertir a este valor que está aquí en un 1, que desaparezca, que salga de nuestra parte de la ecuación, que no nos moleste. Entonces lo que estoy haciendo realmente aquí es multiplicar a ambos lados por el mismo valor. ¿Ya? Y al multiplicar a ambos lados, o dividir a ambos lados, o sumar o restar a ambos lados por una misma unidad, que es lo que estoy haciendo, y esto ya es matemáticas, pero igual es bueno repasarlo, estoy aplicando la misma operación a ambos lados. Y al aplicar la misma operación a ambos lados, lo que estoy haciendo es manteniendo la igualdad, manteniendo la ecuación. ¿Ya? Entonces, si yo hago esto se me convierte en 1 y es como si pasara multiplicando hacia el otro lado. ¿Ya? Entonces, no es que pase multiplicando mágicamente, sino que lo que estoy haciendo es aplicando una multiplicación a ambos lados. ¿Y qué me queda? Me dice que AX, o la magnitud de A en X, va a ser la magnitud de A, nuestro vector, multiplicado por el coseno del ángulo alfa. Entonces con eso ya tengo cuánto vale
mi vector en X, ¿cierto? Es decir, mi vector en X va a ser la magnitud de mi vector principal multiplicado por el coseno del ángulo alfa. Pero ojo aquí, mucho ojo, porque uno dice, ah, ya, esa es la ecuación, ¿cierto? Me la aprendo y estoy listo para resolver cualquier problema, ¿o no? O alguno piensa distinto. Si piensan distinto, vayan diciéndome, no, yo pienso distinto, yo no creo que me aprendo la ecuación y puedo aplicarla siempre. O hay algunos que me podrían decir, sí, yo creo que me aprendo esta ecuación y la aplico siempre y estoy listo para resolver ejercicios. ¿O no? Hay dos bandos, no, hay tres bandos incluso. Uno, me aprendo la ecuación y la aplico en cualquier ejercicio. Otra, si me aprendo la ecuación, no siempre puedo aplicarla en cualquier ejercicio. Y otra es como, pucha, no sé qué está hablando. ¿Ya? Ojalá ustedes tomen justamente un rol de los primeros dos y no del no sé de qué está hablando, porque en ese caso no se está cumpliendo el objetivo de esto y la idea es que ustedes vayan preguntando. ¿Ya? Entonces, si nos aprendemos esta ecuación que está aquí, ¿ustedes dicen que la podemos aplicar siempre? ¿O hay matices? ¿O hay algo que pudiera cambiar para que yo no pueda aplicar esa ecuación? ¿Alguien me lo podría decir? A ver. Josefina, que la tengo aquí frente a la pantalla. ¿Qué dice usted? Sin miedo, si aquí nadie lo está evaluando, yo no le voy a sumar ni a restar puntos. Hay algo que puede cambiar, nos dice Francisca, justamente. ¿Y qué es lo que puede cambiar? Voy a borrar esto. Que el ángulo en vez de estar aquí, está acá arribita. ¿Ya? Si está acá arriba el ángulo, imagínense que tenemos un ángulo beta. Si tenemos acá arriba el ángulo, el cateto adyacente ya no es AX, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es el cateto adyacente? Chicos, chicas. Según ustedes, ¿cuál sería el cateto adyacente? ANI, justamente. AI sería el cateto adyacente. Cateto adyacente partido en la hipotenusa, A va a ser igual al coseno de beta. Y por lo tanto, aquí, AI va a ser igual a coseno de beta. ¿Se fijan que tenemos la misma forma, pero estamos ocupando ahora el ángulo que está en el otro lado? Así que mucho ojo, no es llegar y aplicar la misma ecuación siempre. No es como que yo les dé esta ecuación y eso se cumpla siempre. Depende del lugar donde se encuentra. ¿Por lo general se cumple? Sí, por lo general se cumple. ¿Ya? Pero hay que entender qué es lo que estamos viendo. Si estamos realmente viendo, viendo el coseno aquí o estamos viendo el coseno cuando el ángulo está acá. ¿Ya? Lo que importa es que ustedes sepan que el coseno corresponde al cateto adyacente, es decir, que está al ladito, pegadito al ángulo, dividido en la hipotenusa, que la hipotenusa es el lado más largo del triángulo. ¿Cierto? Y el seno, por supuesto, es el cateto opuesto, es decir, el que está al frente del ángulo. En este caso, el cateto opuesto de alfa sería AX, digo, AI. Y el seno sería de alfa, en este caso. ¿Sería qué cosa? AI partido en A. ¿Se entiende, chicos, chicas? ¿Alguna duda hasta ahora, consulta que tenga? Elías, no sé si quiere aportar con algo que se me esté yendo, que no esté comentando. No, va todo bien. Iba a ver si alguno tenía una pregunta, alguna duda. ¿Se les fue algo? ¿Por qué cambia cuando el ángulo está arriba? Alguien que no sepa, que hay algunos que quedan a veces colgados. Claro. ¿Alguno con dudas, chicos, chicas? ¿O todo bien? Están todos súper bien, ya aprendieron todos lo que, cómo hacer la descomposición. Si yo les pusiera un ejercicio aquí en este momento, todos Yo podrían me lo podría repetir. A mí no me quedó claro. Ya, perfecto. ¿Qué es lo que no le queda claro, Damián? No me diga aquí nada, por favor. No, porque si no me queda claro nada, no estaría preguntando. Dígame. Todo.
Entonces, El tema de la ecuación no lo había entendido bien, por eso estaba esperando. Bueno, no sé qué estaba esperando, la verdad. una buena pregunta, no sé qué estaba esperando. Ya, entonces lo que estábamos diciendo es que necesitamos hacer la proyección de un vector, ¿cierto? ¿Y cómo hacemos la proyección de un vector? Fijándonos en primer lugar en cuánto vale el vector. Este vector en este caso tiene una magnitud, ¿cierto? ¿Todo bien hasta ahí también? Sí, sí, hasta ahí bien. Ya dijimos que valía 3, ¿ya? 3 qué cosa? Depende del vector que estemos usando. Y aquí tenemos un ángulo que vale 45, ¿ya? ¿Por qué esos valores? Porque se me ocurrió, porque lo saqué debajo de la manga, ¿ya? Pero está aproximado a 45. Ya, claro, aproximado a 45 porque parece 45, ¿cierto? Ujú. Entonces, en primer lugar, me pregunto, ¿qué es, cómo yo puedo relacionar ángulos con lados? Y la relación que hay entre ángulos y lados es relaciones trigonométricas. ¿Cuáles son las principales funciones trigonométricas? El coseno y el seno. ¿Ya? Que en este caso son coseno y seno del ángulo alfa que vale 45. ¿Todo bien hasta ahí, Damián? Sí, sí, súper bien. Perfecto. ¿Qué es el coseno del ángulo alfa o de 45 en este caso? Corresponde al cateto adyacente, que es el cateto que está pegadito al ángulo, dividido en la hipotenusa. Es decir, es una relación entre entre lados específicos de un triángulo rectángulo. ¿Ya? ¿Todo bien hasta ahí, Elías? Digo, Damián. No, ahora sí que me perdí. Ya, perfecto. Dijimos que el coseno de un ángulo cualquiera es una relación entre lados. ¿Ya? Y la pregunta es, ¿entre qué lados el coseno representa esa relación? ¿Ya? El coseno representa la relación entre el cateto, en primer lugar, ¿sabes lo que es un cateto y una hipotenusa o no, Damián? El cateto son los lados más pequeñitos de un triángulo y la hipotenusa es el lado más largo. Perfecto. Entonces tenemos dos catetos acá, ¿cierto? Vamos a llamar este el cateto C1 de cateto 1 y este C2 de cateto 2. ¿Ya? ¿Todo bien? Ya, ahí sí. Y a esto le vamos a llamar H. Entonces, Hipotenusa. decimos que el coseno es una relación entre lados de un triángulo rectángulo. En este caso, el coseno es la relación que hay entre el ángulo y el lado adyacente a ese ángulo. ¿Qué significa adyacente? Significa juntito, pegado, al lado. ¿Ya? ¿Cuál es el cateto que está al lado del ángulo? Que no es hipotenusa, por supuesto, es cateto. El C1. Ah, entonces vendría siendo la unión entre el que marca el ángulo y el que cierra el ángulo. Algo así, ¿no? Casi, muy Casi. parecido, pero en este caso es el coseno es eso, ¿ya? Ok. El coseno es lo que me comenta usted, ¿ya? Que es el cateto que está pegadito y la hipotenusa, ¿ya? Pero en el caso del seno, el seno de un ángulo también es una relación entre lados, pero es la relación de otros lados, que en este caso es el cateto opuesto a ese ángulo dividido en la hipotenusa. ¿Cuál es el opuesto? Es que está frente al ángulo. ¿Se entiende, Damián? Ya sí. ¿Cuál es el cateto que está frente al ángulo alfa en este caso? El C2. El C2. Entonces el seno del ángulo alfa sería C2 dividido en H, que sería la hipotenusa. ¿Ya? Ok. Tranquila, Antonia. El tema es darle paciencia, irlo entendiendo de a poquito, ir con calma. ¿Ya? Entonces, Ajá. no, que Antonia me escribió aquí por el interno, por eso le comento. ¿Ya? Ah, que fuera un poco más lento. No, no, sí estoy entendiendo. Ujú. Ya, perfecto. ¿Alguna duda hasta ahora? No, ahora quedé más claro, me había perdido un poco, disculpe. Perfecto. No, tranquilo. ¿Sí? Lo importante es que pregunten en el momento, ¿ya? Antonia, ¿hasta ahora va bien? ¿Se entiende lo que es el seno y el coseno? ¿Antonia? ¿No? Ya, vuelvo a repetirlo.
Voy a hacerlo ahora con una... Fe. Vamos a hacerlo con una pizarrita. Ya. Aquí tengo una pizarrita y lo vamos a ver con mucho más calma. ¿Ya? Esto que está aquí, voy a intentar que quede bien, es un triángulo rectángulo. ¿Cierto? ¿Todo bien hasta ahí, Antonia? ¿Antonia? ¿Sí? Perfecto. Sabemos que aquí tenemos un cateto, llamémoslo acá abajo C1, acá C2 y aquí H, que es de hipotenusa. ¿Ya? ¿Todo bien hasta ahí, Antonia? Se entiende que esos son los dos catetos y aquí tenemos una hipotenusa, ¿cierto? ¿Sí? ¿Todo bien hasta ahora? Vaya ahí. Sí, profe. Ya, perfecto. Ahora, si quiere mantener el micrófono abierto para hablarme con más fluidez, mejor todavía. Aquí tenemos un ángulo, ¿cierto? Un ángulo alfa cualquiera. Da lo mismo ese alfa. Y quiero saber cuál es la relación entre este ángulo y los lados del triángulo. ¿Ya? Porque obviamente si yo aumento este ángulo, los catetos van a cambiar, ¿cierto? ¿O no? ¿O no cambiarían si yo aumento este ángulo? ¿Qué dice el público? ¿Qué dicen? Si yo aumento este ángulo, los catetos que hay aquí, ¿cambian o no cambian? Sí, cambian. Entonces hay una relación entre los ángulos y los catetos, ¿cierto? Y también la hipotenusa, pero en este caso la hipotenusa la dejamos constante. Si lo achico, este cateto se va a achicar y este cateto de acá abajo va a tender a agrandarse, ¿cierto? A medida que lo haga cada vez más chiquitito. Si agrando este ángulo, este cateto de acá va a tender a crecer y este cateto de acá va a tender a achicarse, porque estoy haciendo esto, ¿cierto? Entonces, hay una relación entre estos ángulos y estos catetos, ¿cierto? María Jesús nos dice, si los catetos cambian, alfa no cambia, ¿cierto? Sí, si los catetos cambian y la hipotenusa se mantiene constante, alfa sí cambia, porque hay una relación entre estos. Si los catetos cambian, cambia alfa. Si alfa cambia, cambian los catetos. ¿Ya? ¿Se entiende, María Jesús? ¿Sí? Antonia, ¿también? ¿Todo bien? Sí, Profesor, profe. Diego, dígame. una consulta, entonces, cualquier parámetro que cambiemos cambia todo, ya sea los catetos o ángulos. Cualquier parámetro que se cambie, cambia todas las cosas, ¿no? Exacto. Pero ojo, existe una relación. Existe una relación entre los ángulos y los catetos. Y eso se conoce como relación trigonométrica. ¿Ya? Por eso es tan Ya. importante la trigonometría, porque nos va a decir, si yo cambio esto, ¿cómo va a cambiar esto otro? ¿Ya? Profesor, ¿y la tangente cuándo se usa? También es una relación trigonométrica, que es cuando quiero saber la relación entre esto y esto. Pero de momento nos interesa saber solamente el seno y el coseno. ¿Ya? Ah, ya, ok. Muchas gracias. ¿Ya? ¿Qué pasó, Antonia? ¿Cómo el del pero? Ah, le digo el pero. Es que existe esto. El pero es porque, a pesar de que podríamos decir, oh, que es difícil que si uno cambia, el otro cambie, todo cambia, a pesar de que todo cambia, hay una relación. Existe una relación que nosotros podemos describir a través de las matemáticas. ¿Ya? Y esa relación que nos dice que tenemos algo que se llama coseno del ángulo alfa. El coseno del ángulo alfa es algo que está bien descrito y que podemos calcular y todo. Y eso va a estar dada por, ¿qué cosa? El cateto adyacente, es decir, el que está juntito al ángulo. Antonia, ¿cuál es el cateto que está junto al ángulo alfa, que está pegadito a este? ¿El C1? El C1, justamente. ¿Se vio? ¿Vio que no es complicado? C1. Y lo dividimos por la hipotenusa. ¿Cuál es la hipotenusa? En este caso, H. ¿Ya? Esa es la relación que hay entre los ángulos y los lados. ¿Lo ve? ¿Se entiende que existe una relación entre ángulos y lados? Sí, ahora sí. Perfecto. Y por supuesto, esto yo lo puedo descomponer y si quiero saber cuánto vale C1, que es lo que hago, multiplico ambos lados por H y me queda que C1 va a ser igual a H por el coseno del ángulo alfa. ¿Ya?
¿Todo bien hasta ahí, chicos, chicas? Lo único que hice es despejar C1 de esta unidad, ¿ya? Para matemáticas, despejar, simplificar y reducir es lo que más le va a servir, ¿ya? Y no solamente en matemática, en física, en química, todo eso se resuelve mucho más fácil si ustedes simplifican o factorizan o despejan, ¿ya? Van a usarlo bastante. Y si entran a la universidad, con todo lo que tiene que ver con matemática, con física, es esencial, ¿ya? Despejar, el tema de simplificar o factorizar es esencial para todo lo que tiene que ver con física, con arquitectura, con diseño, para que estén bien atentos, ¿ya? No sé si hay algo más que quiera comentar. Profe, Matías. Sí, dígame, Claudia. ¿y el sen, cómo era eso? El seno, sí. El seno, ya. Todos entendieron lo que es el coseno, ¿cierto? Y cómo lo podríamos manipular. Vamos a hablar ahora del seno. Profe, pero siempre va a ser C1 y C2. Acuérdense que C1 y C2 fueron catetos que nosotros definimos, ¿ya? Nosotros le pusimos esos nombres. Aquí en este caso sería la componente en X y en este caso sería la componente en Y, ¿ya? Así que no siempre va a ser C1 y C2, va a ser dependiendo del sistema de referencia que estemos ocupando, ¿ya? ¿Respondo a su pregunta? Sí, profe. Perfecto. Sigamos con el seno. El seno del ángulo alfa corresponde al cateto opuesto al ángulo. Es decir, el cateto que el ángulo está mirando. ¿Cuál sería el cateto que el ángulo está mirando, Antonia? Si usted fuera ahí el ángulo alfa, imagínense que usted es el ángulo alfa. ¿Hacia dónde mira? ¿Hacia qué cateto mira? Al C2. C2, ¿cierto? Perfecto, súper bien. Gracias, Patricio. También C2, dividido también en la hipotenusa. ¿Ya? Entonces, cateto va a ser, en este caso, el adyacente, el que está pegadito, dividido en la hipotenusa, y el seno es el que está mirando el ángulo dividido en la hipotenusa. ¿Ya? Y por supuesto, si yo quiero saber cuánto vale C2, esto sería, ¿qué cosa? H multiplicado por el seno del ángulo alfa. ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Alguna duda hasta ahora? Ahora sí me quedó claro a mí por lo menos. Perfecto. ¿Alguien más con dudas hasta ahora? Sí, profesor. Dígame. El seno, entonces se nos va a decir que el cateto vendría siendo C2, el cateto opuesto, ¿cierto? Exacto. C2 es el El cateto. cateto opuesto partido por la hipotenusa, y eso, ¿qué me da qué me daba con eso? ¿Qué resuelvo? Ojo, que lo que nosotros queremos saber es cuánto vale C2, ¿cierto? Porque la hipotenusa, en este caso, cuando hablamos de descomposición cartesiana o la proyección de vectores, ¿qué información tengo? Volvamos al ejercicio. Tenía esto. Tenía A. Tenía mi sistema de referencia. Aquí tenemos mi componente A en X, ¿cierto? Y aquí tengo mi componente A en Y, que es la misma que está acá, ¿cierto? ¿Todo bien hasta ahí, Diego? Sí. Perfecto. Entonces, si yo tengo esta información, que es A, y tengo mi ángulo, que es alfa, yo puedo obtener ¿qué cosa? Yo puedo obtener cuánto vale AX y cuánto vale AI. ¿Cómo? A través de las relaciones trigonométricas. Sé que el coseno de alfa, en este caso, ¿qué es lo que sería el coseno de alfa para este caso? Diego. AX. Ya, perfecto. AX, excelente. ¿Sí? AX. ¿Ya? ¿Qué más? Acuérdense, dividido en qué cosa? En A. En A, que sería la hipotenusa. Súper bien. Sería AX dividido en A. Y por lo tanto, si yo sé cuánto es alfa, sé cuánto es el coseno de alfa. Y si yo sé cuánto es A, lo que puedo hacer es despejar el AX, que es nuestra incógnita. ¿Se entiende, Diego?
En el fondo hay que hacer una ecuación. Exacto. ¿Esto qué es? Mira, ¿qué es esto? Diego. Eh, no sé, una Una. Vamos, ecuación, tienes a la supongo, visita. ¿no? Una, vamos. Ecuación, supongo, ¿no? Es una ecuación, ¿cierto? ¿Qué es una ecuación? Algo que tiene una igualdad, nada más que eso. ¿Ya? Y si tenemos Ah, ya, ecuaciones, ya, ¿qué ya. podemos hacer? Podemos despejarlas, ¿o no? Claro. O sea, sí, la ecuación es cuando no tenemos, o sea, nos falta un dato, una incógnita, y tenemos que averiguar cuál es ese dato, pues despejando, pues, ¿no? Ojo, no es que si tengo una ecuación es porque tengo que saber un dato. ¿Ya? Una ecuación es simplemente una igualdad, nada más que eso. Yo podría decir que 5 peras son igual a 8 manzanas. ¿Cierto? Eso ya es una ecuación. ¿Todo bien? Y en este caso, tal como nos dice, ¿quién? No sé quién me está hablando recién. ¿Patricio? Claro, tal como nos dice Patricio, nosotros podríamos decir que AI sería igual a seno de alfa, pero aquí no estábamos apurando. Decimos que AX, que es lo que estábamos viendo ahora, va a ser igual a multiplicado por el coseno de alfa. ¿Se entiende, Diego? ¿Por qué? Porque a través de esta relación que ya la sabemos, que ya la conocemos, despejamos a X. ¿Ya? ¿Todo bien, Diego? Ah, ya, ok. Sí, vale, gracias. Perfecto. Por supuesto, si yo quiero saber el ángulo, ¿qué es lo que hago? Y si quiero saber el ángulo y sé cuánto vale A y sé cuánto vale AX, hago la operación inversa, ¿cierto? Entonces, eso es lo que tenemos que ir revisando, que existe una ecuación que define la relación y que de esa ecuación yo puedo despejar lo que sea, lo que yo quiera. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta ahora? ¿No? Perfecto. Eso que está ahí, que acabamos de ver, se conoce como... no, perdón. Se conoce como descomposición descomposición cartesiana o proyección vectorial. ¿Ya? Nos queda ver lo que es el álgebra de vectores, pero yo creo que les voy a subir un videíto con el álgebra de vectores, que es bastante simple. Habiendo entendido lo que vimos anteriormente, lo demás va a ser súper fácil. ¿Ya? Porque queremos pasar a lo que son las magnitudes. ¿Ya? Hasta ahora, ¿alguna pregunta, alguna duda que tengan, chicos, chicas? ¿No? Y sí, lo que nos decía Patricio, sí, es justamente cierto lo que usted escribió ahí en el chat. ¿Ya? Perfecto. Entonces, dijimos que teníamos un sistema, ¿sí? Perdón, Elías. Había uno que había preguntado si se usaba calculadora científica. ¿En qué se usa la La calculadora científica? ¿En la prueba? No. No pueden ocupar calculadora. Creo que se asustan un poco por el tema del ángulo, pero en matemáticas les tienen que enseñar en trigonometría el círculo trigonométrico y los pares pitagóricos. O sea, después van a saber fácil cuánto vale el coseno de 90, el seno de 90, el coseno de 45. Entonces ahí Sí, van a chicos, no se estudiar más. asusten con eso, que hoy necesito calculadora para poder resolver esto. No, no necesitan, porque existen lo que se conocen como relaciones trigonométricas o ángulos notables. Y esos ángulos notables los van a ver en matemáticas, que son relaciones que siempre se cumplen y que siempre es el mismo valor. Y eso es lo que siempre van a encontrar en la prueba. ¿Ya? Le explotó la cabeza a Patricio. Entonces, continuemos con la materia y ahora vamos a hablar sobre el Sistema Internacional de Unidades, porque obviamente dijimos que existían magnitudes físicas que podían ser escalares y vectoriales. Ya hablamos de las magnitudes escalares, hablamos de las magnitudes vectoriales, hablamos de cómo se operaban, cuáles eran sus componentes, y ahora, ¿cómo las represento? ¿En qué mido las cosas? Porque claro, yo puedo ir y medir cuánta luz hay,
¿cierto? Que también es una magnitud. Pero ¿en qué se mide la luz? Puedo medir tiempo, pero ¿en qué mido tiempo? ¿Qué es el tiempo? ¿Cómo lo mido? Quiero medir distancias. ¿Cómo mido distancias? Y por supuesto, si yo soy una persona que nunca estudió física y hay otra persona que nunca estudió física y no nos comunicamos, no ponemos algo en común, una persona podría estar midiendo distancia en pasos y otra podría estar midiéndola, no sé, en elefantes, ¿cierto? Y si yo digo hay 3 pasos y otra persona me dice hay un elefante, yo no sé lo que estoy midiendo, ¿cierto? No sé realmente y no puedo ponerme de acuerdo con la otra persona para poder seguir ocupando la misma unidad de medida. ¿Ya? Estoy poniendo un ejemplo muy burdo, muy exagerado, pero así son las cosas. Y muchas veces, por problemas con las unidades de medida, es que muchos experimentos han salido mal. ¿Ya? En la antigüedad se ocupaban varas, ¿cierto? Incluso ocupaban pulgadas. Pero una pulgada en un lugar no era lo mismo que la pulgada en otro lugar. Entonces, tenían un valor, un nombre específico que ocupaban todos, pero que su valor exacto no era igual para todos. Y ahí es donde aparece lo que son los sistemas homologados de unidades, que el que más usamos y el que van a usar ustedes para la prueba es el Sistema Internacional de Unidades, llamado también como SI, que básicamente nos está diciendo es ponernos de acuerdo en qué unidades vamos a ocupar para cada magnitud física. Cuáles van a ser las unidades de fuerza, cuáles van a ser las unidades de energía, las unidades de distancia, eh, las unidades de tiempo, etc. ¿Ya? Y existen lo que se conocen como magnitudes fundamentales, las unidades básicas, las que van a conformar todas las demás unidades, que serían las que ustedes están viendo aquí. La longitud, la masa, el tiempo, la intensidad de corriente, la temperatura, la cantidad de sustancia y la intensidad lumínica. ¿Ya? Si se fijan aquí, tenemos cuál es la magnitud física, qué es lo que estoy estudiando y cuál es el nombre de la unidad que la representa. La longitud la representa en el sistema internacional el metro. Y por eso ustedes después ven subunidades del metro. ¿Cuál? El centímetro, el milímetro, el decímetro, etcétera. ¿Ya? Así como el kilómetro, ¿ya? Y no han escuchado el gigametro, pero si de más que alguien lo haya ocupado en alguna publicación, ¿ya? Que es lo que vamos a ver en un ratito más. ¿Se entiende, chicos, chicas? Estas son simplemente las unidades de medida que se estandarizan para todos. ¿Ya? Y que todos nos podemos poner de acuerdo en qué significa un metro, qué es lo que significa un kilogramo, qué significa un segundo. ¿Ya? Pregunta Patricio, ¿por qué en temperatura no se ocupa Celsius o Fahrenheit? Porque resulta que en temperatura el Kelvin tiene una magnitud absoluta. Existe algo que se llama cero absoluto, que es hacia donde tienden todas las partículas cuando se alcanza una energía cero. Entonces, Kelvin es la única que tiene un sistema de referencia absoluto. Por eso ocupamos el Kelvin y no los centígrados, los grados centígrados o los Fahrenheit. ¿Ya? Porque tanto los centígrados como Fahrenheit toman unidades de referencia no absolutas, sino que relativas a algo. Por ejemplo, Celsius podría ser al agua. El Fahrenheit, si no me equivoco, es relativo eh, al alcohol. ¿Ya? No recuerdo bien, pero si no mal recuerdo, eran justamente estos dos elementos que se tomaban justamente para definir la escala Celsius y Fahrenheit respectivamente. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya, súper.
El análisis dimensional lo vamos a saltar un poquito porque quiero hablar justamente de lo que son los prefijos. Hablando ya de las unidades, me gustaría comentarles acerca de los prefijos. Los prefijos son símbolos que se van agregando justo antes de la unidad, ¿ya? O del valor de la unidad de la magnitud física. Si tengo, por ejemplo, 1000 gramos, 1000, ¿cómo se llama esto? No quiero hablar de gramos, quiero hablar de metros, ¿ya? 1000 metros. Si se fijan, este 1000 yo lo podría representar de otra manera, ¿cierto? Ese 1000 es lo mismo que decir 10 elevado a 3, ¿o no? ¿Se acuerdan de lo que es la notación científica? 10 elevado a 3 significa 10 por 10 por 10. 10 por 10 por 10 es un 10 con 3 ceros y por lo tanto sería 1000. Ese 1000 lo puedo representar como un 10 elevado a 3. Si tengo 10 elevado a 3 metros, esto que está aquí, yo lo puedo convertir en algo que se llama prefijo. ¿Por qué se llama prefijo? Porque es un elemento fijo que va justamente antes, perdón, es un elemento que va justamente antes de una magnitud fija, como por ejemplo el metro. Y si tenemos 10 elevado a 3 y nos vamos a nuestra tablita, fíjense que el 10 elevado a 3 es lo mismo que un kilo. Por lo tanto, 10 elevado a 3 o 1000 metros representan a un kilómetro. ¿Lo ven? De ahí vienen los conceptos de kilómetro, centímetro, que en este caso centímetros representa a cuando yo divido por 10 elevado a 2, es decir, 10 elevado a menos 2. ¿Ya? Si yo un metro lo divido en 100, eso es lo mismo que decir un metro dividido en 10 elevado a 2. Y eso es exactamente lo mismo que decir 10 elevado a menos 2 multiplicado por un metro. Esto de seguro lo van a ver en la próxima clase de matemáticas si es que ya no lo vieron. ¿Ya? Entonces, esto que está aquí, fíjense, son 10 elevado a 2. ¿Dónde está el 10 elevado a 2? Con un centi. Por lo tanto, ese 10 elevado a 2 metros serían un centímetro. ¿Ya? Fíjense algo interesante. La mayoría de los valores que están por sobre 1, ¿ya? Es decir, sobre 10 elevado a 0, tienen mayúsculas, ¿cierto? De hecho, esta acá debería ser una mayúscula, ¿ya? Y la mayoría de todos los que están por debajo del 10 elevado a 0 son minúsculas o letras griegas, ¿ya? Eso es porque estas de acá son valores más pequeños que 1 y estos valores de acá son valores más grandes que 1. ¿Se entiende? ¿Dudas hasta ahora? ¿Hay algo que quiera agregar, Elías? ¿Algo que quiera comentar hasta ahora? Nada, solamente decir que este sistema son inmutables. El sistema internacional. La ¿Cómo? unidad No de, se le digo yo, escuchó lo que dijo Elías. de que en este sistema de unidad, sus unidades son inmutables. Pero sí se pueden reproducir como lo que está haciendo ahí Guillermo. Pasar de 1000 a un metro y cosas así. ¿Ya? ¿Todo bien, chicos, chicas? ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Consultas que tengan? ¿No? Perfecto. Recuerden, hagan preguntas, vayan comentándome y vayan diciendo si están bien, si hay alguna duda. Perfecto, todo claro. ¿Ya? Eso con respecto a los prefijos. Vayan definiendo bien el tema de los prefijos, ¿ya? Ahora, por supuesto, estas magnitudes que están aquí, como dijo Elías, son las magnitudes fundamentales, son las más básicas, ¿ya? Son aquellas que van a poder definir además a otras magnitudes distintas, ¿ya?
Por ejemplo, la fuerza. ¿La fuerza saben en qué se mide o no? ¿En Newton? En Newton, exacto. Bien, ¿Y Newton. qué es un Newton? Oh, muy buena pregunta. El ¿Qué es? Newton es una unidad de medida por la gravedad, ¿no? Ya, Por la fuerza perfecto. generada. Ya, es una unidad de fuerza, no necesariamente definida por la gravedad. Podría influir, Velocidad más masa. ¿ya? Pero ojo, eso no siempre es solamente por la gravedad, es la aceleración por la masa. ¿Ya? Ah, ya vale, como había dicho recién. Ujú. Y recuerden que la gravedad es una aceleración. En estricto rigor, un newton en unidades de medida es representado por un kilogramo por un metro dividido en un segundo. ¿Ya? Es decir, un newton es lo mismo que decir un kilogramo metro partido en segundo. Ah, me faltó el cuadrado. Segundo al cuadrado. ¿Ya? Eso es lo que representa. ¿Ya? Y fíjense, el kilogramo, ¿dónde está? Acá. Unidad de masa. El metro, está aquí. Unidad de longitud. Y el segundo al cuadrado es segundo por segundo. ¿Dónde está el segundo? Acá, unidad de tiempo. ¿Lo ven? Si nosotros combinamos estas magnitudes, vamos a encontrar lo que se conocen como magnitudes derivadas. ¿Ya? ¿Todo bien? ¿Alguna duda hasta ahora? ¿No? Perfecto. Y justamente de las magnitudes derivadas es que nosotros vamos a hablar del análisis dimensional, porque queremos saber, ya, y estas magnitudes que tenemos acá, ¿de qué vienen? ¿De qué magnitudes fundamentales vienen? ¿Ya? Entonces, el análisis dimensional, ¿para qué nos sirve? Para ver que no estemos equivocados al ocupar una fórmula o una ecuación, una ecuación cualquiera. ¿Ya? Entonces, yo me pregunto, la altura que está acá, ¿es una unidad de qué? ¿De qué cosa? ¿Cuál es la unidad fundamental de la altura? La magnitud fundamental que diga. ¿En qué se mide la altura, chicos, chicas? ¿Metro? En metros. Entonces la altura viene en unidades de longitud. ¿Ya? L. La velocidad, ¿en qué se mide? Bueno, no necesariamente tienen que saberlo porque lo vamos a ver. ¿Metros por segundo? Metros por segundo. Excelente. Y el metro, ¿en qué unidad? Es una unidad de longitud, ¿cierto? Longitud dividido en segundos, que es una unidad de metros. Digo, es una unidad de tiempo. Perdón. ¿Ya? ¿Todo bien? Entonces, la velocidad es longitud dividido en el tiempo. Nada más que eso. ¿Se entiende? ¿Todo bien hasta ahí? Haciendo el análisis dimensional. El análisis dimensional es llevarlo a sus unidades fundamentales, que en este caso es longitud, tiempo, masa, temperatura, etcétera. ¿Ya? Que son las que habíamos mencionado anteriormente, que eran las magnitudes fundamentales. Eso lo multiplico por tiempo. Tiempo, obviamente, es una magnitud de tiempo. ¿Ya? Un medio, ¿tiene valores de magnitud o no? ¿Tiene alguna unidad física asociada? ¿Qué dicen? ¿El un medio? ¿Se entiende lo que estoy comentando, no? Chicos, chicas. ¿Sí? Perfecto. Entonces, les comento, el un medio que está aquí, no tiene una unidad física asociada, es solamente un número. Ojo ahí, es solamente un número. Las que sí tienen una magnitud física asociada son estas dos de acá. ¿Se entiende? Un número como tal, si es solamente un número, no tiene una unidad asociada, a menos que la multiplique por algún valor de magnitud física. Que en este caso sería la aceleración, que está en metros por segundo al cuadrado, es decir, unidades de longitud, partido en unidades de tiempo al cuadrado. Claudia, ¿tiene alguna duda? Sí, profe, no entiendo la primera parte de la H, porque hay una L y una M.
sea, yo pensaba que M era metros, pero eso Claro, no. M es en metros. Y metros son una unidad de qué cosa. eh, no sé. ¿Qué es lo que mido? Longitud. Longitud, ¿cierto? Entonces, ¿de dónde viene esa L? De que es una unidad de longitud. ¿Se entiende, Claudia? Ujú. ¿Ya? ¿Todo bien? ¿Alguna duda hasta ahora? Francisca, Profe, entonces cualquier número no va a estar asociado a nada, ¿cierto? O sea, los, aunque tenga, si tengo 2, tampoco va a estar asociado. exacto, si tienes un 2 como tal, así, solito el 2, como dicen en la lota familiar, el solito el 2, si tienes solito el 2, no está asociado a ninguna magnitud física, a menos que digan 2 metros, ¿cierto? En ese caso, 2 metros sí es una magnitud física, ¿cierto? Profesor, o sea, el número tiene que tener una unidad de medida, si no, no tendría una, ¿cómo se llama? No me acuerdo Una magnitud física asociada, no tendría. no tendría una magnitud física social, si no tiene, ya, Sería vale. una constante simplemente. Por ejemplo, pi. Pi, que tenemos, que ya todo el mundo sabe que es pi. ¿Cuánto vale pi? Es un número 3,14 y bla, bla, ¿cierto? Es un número irracional, 36. ¿cierto? Eso que está ahí, ¿es una magnitud física? no. No, ¿cierto? No tiene ninguna magnitud asociada. Es un número, es una constante simplemente. Al igual que ese un medio que está ahí. ¿Se entiende, chicos, chicas? Hay una pregunta ahí. Ujú. Decía, lo que no entiendo de la materia es qué cálculo con esto. O sea, no Ah, entiendo ya, el ya. Es que está viendo tanto el objetivo fundamental. ¿Cuál es el objetivo fundamental de hacer este análisis? Es una súper buena pregunta. Este análisis que hacemos es para ver si las ecuaciones que estamos aplicando están correctas, si estamos aplicando una ecuación de buena forma. ¿Ya? Porque claro, yo podría decir H va a ser igual a V sub 0 por tiempo más un medio de A por T. Esa ecuación que está ahí, ¿está bien escrita? ¿Le falta algo? ¿Cómo yo sé si está bien escrita o le falta algo o le sobra algo? Con lo que se conoce como análisis dimensional. Es decir, analizar sus principales componentes o sus principales magnitudes. ¿Ya? ¿Todo bien? Francisca, tiene la mano levantada. Dígame. No, se me quedó levantar, lo siento. Ah, tranquilo, no se preocupe. Suele pasar. A ver, déjeme ver si puedo bajarle la manito. Ahí está. Listo. Entonces, ¿todo bien hasta ahora? Dijimos que cualquier numerito, si no tiene ninguna magnitud asociada, si no tiene una unidad asociada, es simplemente una constante, no es una magnitud física. ¿Ya? Damián, ¿quería decir algo? No, eran delante cuando estaba hablando sobre el tema del pi. Estaba escribiendo, pero Estaba escribiendo ahí todos los decimales del pi. no estaba diciendo que se asociaba por lo general a 3, 3,14, 3,14, 15, no, pues 3,14, 16, creo que era 15. Bueno, no recuerdo. Pero da lo mismo. Pero Por el lo tema general, es que aún se esa actividad solo y es horrible. es una constante simplemente. ¿Ya? Es un numerito que representa algo. Sí, sí. Ujú. Entonces, lo que estábamos diciendo es, vamos a revisar si esta ecuación está bien, si no le falta nada. Entonces, decimos que la altura es una unidad de longitud, ¿cierto? ¿Ya? La velocidad es una unidad de longitud dividido en tiempo, ¿cierto? El tiempo que estoy multiplicando por el tiempo, que es una unidad de tiempo, bastante lógico, ¿ya? El medio no está asociado a ninguna magnitud física, es simplemente una constante. La aceleración es longitud dividido en tiempo al cuadrado, es decir, tiempo multiplicado por tiempo. Y todo esto está multiplicado por el tiempo al cuadrado, es decir, tiempo multiplicado por tiempo. Empecemos a despejar. ¿Ya? Aquí podríamos simplificar el tiempo con el tiempo, ¿cierto? Aquí podríamos simplificar también el tiempo al cuadrado con el tiempo al cuadrado.
¿Y qué es lo que nos queda? Que aquí esto es una longitud igual a una longitud más otra longitud. Y una longitud más una longitud corresponde a una longitud finalmente. Entonces podríamos decir que esta ecuación está bien planteada. Que nos hayamos equivocado después en poner las magnitudes correctas es otra cosa, pero la ecuación estaría bien planteada habiendo hecho el análisis de dimensiones o el análisis dimensional. ¿Se entiende, chicos, chicas? ¿Dudas hasta acá? Profe, disculpe, se me fue el internet y se me fue la luz, de hecho, como 20 segundos y me perdí. O sea, ¿de dónde salió ese el L partido en T por T? Ya. ¿Entendió para qué servía el análisis dimensional, cierto, Sí, Claudia? sí, eso sí lo alcanzó. Perfecto. Dijimos que la altura era una unidad de longitud y la velocidad. ¿Qué es lo que era? ¿Claudia? No sé. Es una unidad de longitud con respecto al tiempo. ¿Ya? Distancia partido en segundos, metros partido en segundos significa que es longitud dividido en tiempo, ¿cierto? Y en eso se mide la velocidad. ¿En qué se mide la velocidad, Claudia? ¿Un metro por segundo? Metros por segundo, es decir, metros dividido en segundos. Metros es unidad de qué? ¿De qué cosa? De ¿Longitud? longitud, perfecto. ¿Y los segundos? Tiempo. Tiempo. ¿O ¿Ya? no? De ahí sale L partido en T. ¿Se entiende? Ujú. Excelente. El tiempo, por supuesto, es una unidad de tiempo. Estamos multiplicando por unidad de tiempo. El 1/2 era una constante, entonces no estaba asociada a ninguna magnitud física. La aceleración es una unidad de longitud dividido en tiempo al cuadrado, es decir, tiempo por tiempo. Y el tiempo al cuadrado es una unidad de tiempo por tiempo. ¿Todo bien hasta ahí, Claudia? ¿Dudas hasta ahora? ¿Aceleración dijo? Claro, la aceleración es una unidad de longitud dividido en tiempo al cuadrado. Ya, pues es que lo que me pierdo es como con tantos símbolos. ¿Esto lo tienen que pasar más adelante o uno debería saberlo? Porque yo no lo Ujú. conocía. Por eso, L es una unidad de longitud, ¿cierto? Entonces, Sí, ¿cuál va a ser el símbolo de la longitud? L. L, ¿ya? Nada más que por eso. Porque es longitud L, ¿ya? Eh, Tiempo, time, hay es una unidad hay de... una Ah, pero pregunta. espera, déjame responder a Claudia y respondo al tiro. Ah, espera, a ver. María Jesús dice, está bien planteado cuando el lado izquierdo queda igual al lado derecho. Sí, justamente. Si el lado izquierdo queda igual al lado derecho, que es una suma de la misma de las mismas magnitudes, es que la ecuación está bien planteada. ¿Ya? Entonces, dijimos, T es una magnitud de tiempo, ¿cierto? Ujú. L es una magnitud de qué cosa, Claudia? Claudia, Eh, eh, no sé. longitud. ¿Ya? Que no se le olvide eso. ¿Todo bien? Es decir, distancia. Longitud podríamos decir que es distancia, un símil a distancia. M es una unidad de masa. ¿Ya? ¿Todo bien hasta ahí? Sí. Perfecto. Por lo general, las unidades dimensionales parten con eso. ¿Ya? Y las magnitudes fundamentales. Y obviamente no le van a hacer un análisis dimensional con elementos que no hayan visto. ¿Todo bien hasta ahí, Claudia? ¿Se entendió lo que son cada uno de estos símbolos? Ujú. Perfecto. Ahora, el tema de la aceleración, el tema del tiempo, el tema de la velocidad o v sub 0, lo vamos a ver más adelante. No se preocupe por eso. Lo importante es que entienda que la aceleración ahora correspondería a la longitud dividida en el tiempo al cuadrado. ¿Ya? Obviamente vamos a pasar mucho más en detalle esto en próximas sesiones. ¿Ya? ¿Todo bien? ¿Alguna Eso. pregunta hasta Profesor, ahora, Claudia? Dígame, Damián. yo,
Profesor, Dígame, lo escucho. ya, ya que, por ejemplo, metros por segundo, cuando nos lleva, cuando no es al cuadrado el tiempo, los segundos, es porque ya velocidad constante. ¿Cuándo qué? Cuando no es al metros por cuadrado. segundo nos va al cuadrado, es porque lleva una velocidad constante. Allá, ojo, no es que lleve una velocidad constante. Metros por segundo simplemente significa velocidad. ¿Ya? Significa que es una magnitud de velocidad. ¿Podría cambiar? Podría cambiar. ¿Alguien me lo indica? Solo saber que tengo una velocidad de 5 metros por segundo no me indica si esto es constante o está cambiando. Para eso yo tengo que agregar otra dimensión, que es la dimensión del tiempo. Yo podría decir, tengo tiempo acá, tengo velocidad acá, y podría ir viendo cómo es que se distribuye la velocidad en relación al tiempo. ¿Ya? Ah, ya, Si es ok. que esto cambia, por supuesto, va cambiando. Si la velocidad es constante todo el rato en el tiempo, sería constante. Entonces, si a mí me llegan y me dicen, hay 5 metros por segundo, no me están diciendo nada. Solo me está diciendo que en un momento determinado, con estas condiciones, hay 5 metros por segundo. ¿Ya? Ahora que está al cuadrado, tampoco me dice nada, porque eso es otra magnitud distinta. Metros partido en segundo al cuadrado representan la aceleración, no representa velocidad. ¿Puedo extraer velocidad de la aceleración? Sí, podría extraerla si conozco la velocidad original y conozco cuánto tiempo ha pasado. ¿Se entiende, Diego? Sí, profesor, muchas gracias. Perfecto. Damián, ¿usted quería preguntar algo? Que había visto que había habilitado su micrófono. No, es que como le comento, tengo el táctil malo porque se me acercó un imán a la laptop y ¿Ya? el táctil está malo, así que la opción que tengo es desactivarlo y utilizar un mouse, pero qué pereza. Comprendo, comprendo. ¿Ya? ¿Todo bien hasta ahora? Bueno, dejemos la actividad, yo creo, hasta aquí por hoy. Ya estamos justo en la hora, nos quedan 4 minutitos. Así que para la próxima vamos, ya que vimos el análisis dimensional, vamos a ver la conversión de unidades y vamos a continuar con lo que tiene que ver hoy se me perdió lo que íbamos a ver la próxima semana, pero vamos a continuar en estricto rigor con la conversión de unidades. Y las proporciones entre estas unidades. ¿Ya? Espero que les haya servido harto lo que vimos en el día de hoy. No sé si hay alguna otra pregunta o Elías quiera comentar algo antes de No, que nos vayamos. no, solamente que no se confunda con el tema de que vamos a ver más adelante, porque ahí escuché velocidad constante y lo que estaba viendo ahí Guillermo solamente es una relación que tiene las magnitudes fundamentales con las magnitudes derivadas. Cuando ven una ecuación, no van a ver magnitudes fundamentales como la aceleración, velocidad, todas esas son magnitudes derivadas de las magnitudes fundamentales. Entonces, si la velocidad está dada por metros partido por segundo, se relaciona la longitud con el tiempo. Entonces uno dice, entonces para saber la velocidad necesito la longitud y el tiempo. Y a eso háganle la relación en eso nomás. No se confundan más con el tema así, con cinemática, que lo van a ver más adelante con Guillermo. Así que eso, chicos, chicas, esperamos que les haya servido harto la actividad y nos estaríamos viendo la próxima semana. ¿Ya? Y respecto a Patricio, sí, les vamos a subir. Se me olvidó subirle la guía a la clase pasada, así que se las voy a subir nuevamente. ¿Ya? Cuídense, que estén bien. Chao, chao. Chao, profe. Que estén Chao, bien. profe. Cuídense. Chao, profe. Cuídese. Nos vemos.